Hablando de un aborto, digamos, abierto, ¿no?, para los casos de embarazos no deseados, sino específicamente el caso de violación. Esto se va a debatir la próxima semana en el Congreso de la República y es un tema también que se lo vamos a preguntar a nuestros invitados. Vamos a pasar entonces ahora con nuestros entrevistados. Ya tenemos al congresista por Fuerza Popular, Julio Gao. Congresista, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias. Congresista, ¿qué votó Fuerza Popular en los tres informes respecto de la megacomisión? Tengo entendido que en algunos votaron a favor y otros en contra. Así es, se votó uno a favor y en contra, especialmente en el caso donde existe desbalance patrimonial de algunos funcionarios públicos, que fueron un exministro, Aurelio Pastor, el otro caso Luis Nava. ¿Y por qué hicimos eso? Nosotros creemos que el debido proceso tiene que darse en todas partes. Todas las personas tienen derecho a decir su verdad. Acá había, supuestamente, presentan un desbalance patrimonial y nunca llamaron a las personas a la mega comisión para que hagan sus descargos. Yo estuve leyendo una ayuda de memoria del caso del exministro Aurelio Pastor y cuando yo veo en la mega comisión y digo, le ponen una casa como cancelada. No, esa casa la sacó a 25 años. Recién ha pagado 8 años. O sea, es hipotecada. Entonces, ¿cómo le ponen como cancelada? Lógicamente, tiene que elevarse. Otra casa fue comprada por su mujer en el año 90 y tantos. Y lo pone como hubiese sido comprada recién. Entonces, había una serie de irregularidades que yo vi y dije, bueno, lo más lógico era que llamaran a estos funcionarios para que dieran sus descargos. Ellos lo que hicieron simplemente es lo que encuentran en base documentaria, hicieron ingresos, egresos, lo que tiene la SUNAT. En otra palabra, realmente pero sin contratar, todo muy simple. O sea, era de alguna manera, ellos buscaban algo a priori y solamente buscaban algún documentito que vaya a confirmar lo que ellos querían creer. Así es, yo me atrevo a decir que la DINI hacía un mejor trabajo que ellos, realmente. Sinceramente. Bueno, ese fue en el caso del desbalance patrimonial, pero ahí incluso Alan García Pérez prácticamente ha salido airoso y lo está utilizando más bien en su favor. Bueno, supuestamente lo han revisado de arriba abajo. Okay. Sergio Tejada, como tú habrás visto a lo largo de la mega comisión, ha sido un crítico de Alan García en ese sentido. Especialmente que existe desbalance patrimonial, que hay enriquecimiento ilícito, se habló hasta de lavado, se habló de todo. Y al final, cuando saca su informe, no existe nada de eso. Entonces yo te he escuchado hace un momento y que has dicho algo muy bueno. Se han gastado más de 12 millones de soles. Y me pregunto, efectivamente, ¿a quiénes han contratado? Él ni siquiera es abogado. Deberían haber puesto en la comisión por lo menos alguien que es abogado. O sea, un par de abogados, investigadores y lo que yo decía, ¿no? Hay empresas como Kroll, hay empresas internacionales como Control Risk que te ayudan finalmente a seguir el rastro del dinero. Y nada de hecho se ha hecho, se han contratado amigotes, parece. Y no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, yo creo que más bien lo que quiso hacer hoy día este gobierno, inhabilitar a Alan García para la próxima contienda, lo que ha hecho es un efecto boomerang. O sea, la gente dice, oye, o sea, lo ha repotenciado más bien. Para mí parece que se ha repotenciado. Nosotros de Fujimorismo no tenemos ningún problema, porque a los contendores se les gana la cancha. Y es por eso que hemos votado conscientemente el día de ayer. Nosotros sí hemos votado para que se investiguen, y en este caso, tú has visto que el voto ha sido dividido. Correcto. Algunos han sido en abstención, otros en contra, otros en favor. Correcto. Después, estuvo el tema también de la venta irregular del aeródromo de Coyique y los casos complementarios. En esos, ¿cómo votó Fuerza Popular y por qué? Ahí sí votamos a favor, porque hemos visto que la media comisión ha sido medio graciosa su investigación. No, en el caso del aeródromo termina y culmina diciendo, como nos faltó investigar, entonces que pase a la subcomisión de acusaciones constitucionales para que siga con la investigación. O sea, demuestra que gasta 12 millones y no termina de investigar. Una investigación a media. Y en el otro caso de los complementarios, se ha aprobado para que lo vea la comisión de fiscalización, se le ha dado las facultades de comisión investigadora, porque tampoco ha investigado correctamente. O sea, yo soy miembro de la comisión de fiscalización, pasa a la comisión para que se realice el trabajo. Ahora, de alguna manera, ¿cuál es la opinión de Julio Gao como congresista? Esto asegura a todos los peruanos, en el caso de Alan García Pérez, ¿no?, sobre el desbalance patrimonial, que no hay enriquecimiento ilícito, que no hay desbalance patrimonial, es decir, queda demostrado que Alan García está limpio de polvo y paja, o más bien lo que queda demostrado es que la megacomisión ha sido absolutamente ineficiente. Bueno, lo que queda demostrado, y lo han dicho los mismos apristas, Velázquez Quisqué, Mauricio Murga y Elías,
es que la comisión ha sido un desastre. Un desastre. Y no lo dicen ellos, lo dice todo, claro, porque todos los congresistas. Eso a mí me llamó la atención, ¿no? Porque más bien hubiesen dicho, bueno, la megacomisión ha hecho un buen trabajo y en ese buen trabajo ha quedado demostrado que el señor Alan García Pérez es completamente inocente, pero ni siquiera han dicho eso. Han dicho que la megacomisión es un desastre. Es que cuando tú haces el análisis después te das cuenta cómo no dije, por qué dije eso. Claro. Ellos al querer defender el resto de los informes tenían que hablar en forma general, no podían separarlo. Pero realmente deberían haber dicho qué buen trabajo que ha hecho la mega comisión y se ha demostrado que Alan García no tiene ningún tipo de balance. Ese es el punto, ¿no? Que finalmente lo que hacen es aumentar la duda en la población. Pero ahora, congresista, esto también, digamos, abona en la deslegitimidad con que la gente mira al Congreso de la República y al trabajo que hace, sobre todo en este caso de las investigaciones, porque la sensación de la gente es que nunca se llega a nada. Al final priman los intereses de los partidos políticos, no hay un tema de llegar a la verdad, se gasta dinero, se gasta tiempo y eso no ayuda a la democracia porque la gente no confía, por lo menos de esa labor fiscalizadora que tienen los congresistas. Es correcto, pero yo tengo ahí que decirte lo siguiente. Con respecto a las comisiones investigadoras que hay en el Congreso, muchas han sido muy responsables. Y te voy a dar un ejemplo. Caso Toledo, caso Ecoteva. Eso lo llevamos en la Comisión de Fiscalización. Pues no hubo revanchismo político porque era multipartidario. La persona que presidía, que fue creo que Gustavo Rendón y Vicente Ceballos, personas neutrales que no son opositores al gobierno de Perú posible. Mira, los informes que se llevaron y que hoy día están en la Fiscalía han servido y se está trabajando sobre esa base. Y lógicamente lo que ha hecho el fiscal y ahora lo que posiblemente puede hacer el Poder Judicial. Sin embargo, en este caso particular, ¿qué se ha visto? O al menos que he notado yo, un revanchismo político, total. Y no podemos usar las megacomisiones o comisiones investigadoras para revanchismo político. Si hay culpabilidad de Alan García y de sus funcionarios, deberían haber actuado correctamente. ¿Cuál dice usted que ha sido el revanchismo político? Digamos, desde el inicio, ¿por dónde viene el tema del revanchismo político? Okay. ¿Quién preside esta comisión? La preside un nacionalista, en ese momento. Ex nacionalista, claro. Bueno, pero era nacionalista. Okay. Aunque sigue votando con los nacionalistas, pero era nacionalista. Entonces siempre se vio golpear a Alan García. Una media comisión, por ejemplo, Marisol Pérez Tello, que está viendo el caso Martín Belaúnde, ella no golpea, ella está investigando y va a sacar seguramente un buen informe. Sí. Es bastante reservada. Esa es la misión que tiene una O sea, ¿usted comisión. cree que la megacomisión, digamos, su fin era golpear, inhabilitar, desprestigiar a Alan García y finalmente había que buscar cualquier cosa para lograrlo y no fue, oye, investiguemos qué ocurrió en el gobierno aprista y lo otro eran las consecuencias? Perdieron mucho tiempo en eso. Cuando deberían haber o sea, pusieron por delante la carreta, no los caballos. Así es, cuando tenían que haber investigado y posiblemente pudieran haber encontrado lo que muchos peruanos piensan hoy día, ¿no? Que sí hay un desbalance patrimonial, que sí se cometieron varios actos posibles de corrupción, pero prácticamente en Alan García, el mismo informe dice que no hay nada. Y Alan García ha mandado también hoy día un Twitter muy claro, y que seguramente sus funcionarios, en el caso de Aurelio Pastor, en el caso de Luis Nava, se va a ver la verdad seguramente en la Fiscalía. Y posiblemente que así sea. Porque si los informes de la media comisión son tan pobres, si el Toledo se ha pasado cerca de un año, más de un año investigando, gasta más de 12 millones de soles y no puede conseguir prácticamente absolutamente nada, yo tengo que pensar o que no hay nada o que realmente han hecho un trabajo deficiente como lo dice los mismos apristas, ¿no? Ahora, yo le quería preguntar, porque finalmente no sé si usted ha tenido ocasión de leer una columna de Gustavo Gorriti en la revista Caretas, pero de alguna manera se está destapando una serie de actos de corrupción de las constructoras brasileras que van a tener una implicancia también en nuestro país. ¿Usted cree que por ahí más bien vendrían algunos temas de probable corrupción? Y estoy hablando desde el gobierno de Alejandro Toledo, Susana Villarán. ¿Es importante? ¿Ustedes le tienen un ojo como fuerza política a esas cosas que se van a destapar en Brasil en relación a probable corrupción aquí en el Perú o no les parece relevante todavía? Cualquier acto de corrupción no solamente es relevante para el fujimorismo, yo creo que es relevante para todo el pueblo peruano. Correcto. Todo el pueblo peruano quiere saber qué hacen con su dinero. Si hay actos de corrupción que se investiguen, pero eso de atacar antes de investigar y antes de tener un resultado no me parece ético. O sea, hay que hacer como está haciendo Marisol Pérez Tello. Investiga, sacan unos informes muy pequeños a la prensa, uno dice si es culpable o no es culpable, y estoy seguro que va a ser un buen trabajo y al final va a decir, no hay indicios, hay esto y lo otro. Al final sale con todo. Y se hace una investigación correcta. Porque ¿por qué podremos maltratar honras de personas que posiblemente no han cometido ningún acto
antes de terminar una investigación. Correcto. Yo le quería preguntar, finalmente también, quedándonos un poco en el aprismo, ¿no? En el tema de la megacomisión. Este tema, por ejemplo, de Yerál Oropeza, ¿no? El narcoaprismo, la posición de Facundo Chinguel, ¿ustedes creen que en el tema de los narcoindultos la historia va a ser otra? Bueno, no sé, nosotros no somos hoy día gobierno, el Poder Judicial es totalmente independiente, que haga una buena investigación al respecto. Pero el narcoindulto también se está viendo en el Congreso, creo que eso ya pasó a la subcomisión, ¿verdad? Ya pasó, así es. Entonces esperemos que haga una buena investigación. ¿Y ustedes qué votaron respecto al tema de los narcoindultos? Sí, votamos a la que se investigue. Votaron a favor. A favor. Ahora, hay una discusión, ahora una pelea entre Interior y la Fiscalía. Ya quiero entrar ya, ustedes obviamente también como oposición y obviamente siempre analizando la realidad. ¿Qué siente respecto del sistema judicial? ¿Hay un divorcio entre los organismos, entre las instituciones o se está trabajando conjuntamente? ¿Por qué tanta demora? ¿Qué impresión le deja este tema del caso Oropeza? Mira, yo quiero empezar algo más allá del caso Oropeza para hablar de la inseguridad que vive el país, que es parte también... Claro, es un hecho particular, que nos describe toda la realidad. El otro día yo vi al hoy ministro del Interior salir a una conferencia de prensa, el Ministerio Público, el Fiscal de la Nación y el Poder Judicial. A mí me llamó la atención que sea pública esta conferencia para decirle que no hacía su trabajo, que yo atrapo a 900 delincuentes este mes y solamente van presos 40 y todos fueron en flagranti cometiendo un acto de delincuencia. Entonces, ¿por qué hacer un enfrentamiento en público? Y lo que yo, siendo un poblador peruano, miro eso y digo, ¿qué es lo que está pasando acá en el Perú? Por eso estamos como estamos en la inseguridad. Si bien es cierto, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, el Poder Judicial, es un órgano autónomo e independiente, pero tienen que coordinar. Entonces, ¿qué pienso yo? No, parece que aquí hay un revanchismo. Están atacando hoy día a la Fiscalía y yo me pregunto, ¿no será? Porque un día el presidente de la República dijo que era un mamarracho lo de la Fiscalía donde por el caso de Nadine Heredia, y se están enfrentando ahora públicamente y lo están presionando. Porque no hay otra explicación. ¿Cómo podemos poner a dos poderes del Estado enfrentándose en una conferencia de prensa originada por el ministro del Interior frente a toda la población en temas de inseguridad? ¿Qué dice el ministro del Interior? Yo me lavo las manos, acá están los 900 capturados. Me llamó la atención. Aumenta la inseguridad. Los hemos atrapado a 900. La Fiscalía no hizo su trabajo, ni el Poder Judicial. Solamente fueron 50 y tantos detenidos. Ese es un enfrentamiento que se podía haber hecho en una mesa en forma privada. Sí. Ponernos de acuerdo para solucionar el problema. Y acá viene el caso Oropeza, que tú me estás preguntando, que es parte también de la inseguridad también, porque el narcotráfico, hay mucha inseguridad, hay muchas muertes, etcétera, etcétera. Decir que hay una vinculación directamente con el APRA solamente porque el señor Oropeza, el fallecido, era militante aprista, a mí me parece bastante exagerado. Creo que lo han sacado a Oropeza ya del partido. Está muy bien. Pero el vínculo con Facundo Chinguel, claro, no voy a decir de organismo y todo, y no vamos a ir a las cabezas de la APRA, ni Alan García, ni nada, pero de que obviamente había un vínculo fuerte entre Oropeza, que los indicios de que se dedicaba al narcotráfico son altos, más el tema de la casa, parece que Chinguel habría estado también asesorando y ayudando en ese tema. Estoy de acuerdo. Ok. Estoy de acuerdo ahí. Ahí hay una relación que hay que investigar. Es más, yo soy hoy día miembro de la comisión que estudia el narcotráfico con la influencia de la política. Correcto. Vamos a ir la próxima semana al penal, a Piedra y nos vamos a entrevistar justamente con Chinguel. ¿Con Chinguel? Efectivamente. Bien. Y él nos va a decir, y sobre ese tema, Oropeza, a ver realmente hasta dónde está. Congresista, le voy a pedir un minuto porque estamos enlazados telefónicamente con justamente el abogado del doctor Alan García Pérez, el doctor Wilmer Medina. Doctor Medina, muy buenas noches, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Buenas noches. Encantado. Doctor, cuéntenos un poquito, ¿cómo ha tomado finalmente la defensa de Alan García Pérez este informe? Y lo que comentábamos aquí con el congresista, ¿no? Nos llamó la atención que en vez de decir, oigan, qué buen trabajo de la megacomisión, que finalmente ha quedado demostrado, ¿no? Lo limpio y honesto, transparente del expresidente Alan García Pérez, más bien diga que el trabajo ha sido pésimo. Eso más bien como que deja la duda en la población que por justamente un tan mal trabajo es que no se ha encontrado nada. No, Cristian, lo que ocurre es lo siguiente. Todo el trabajo de la megacomisión está muy mal, nació mal, y el producto se desarrolló pésimamente y los informes son nulos. Pero gracias a Dios, en un solo caso, la verdad
se ha abierto paso. ¿Cuál es ese tema? El desbalance. Porque las matemáticas no se pueden alterar, es una ciencia exacta. Sumas todos sus ingresos del presidente, restas todos sus gastos y estableces que no ha habido desbalance. Se han demorado casi 4 años en determinar que no hay, por lo menos en eso han sido objetivos, en lo único. Y te voy a decir una cosa, ellos no podían determinar una cosa distinta por un asunto importante, si usted recuerda, se formuló una denuncia por el presidente ilícito contra el presidente García, el fiscal investigó, el fiscal de la Nación, y más o menos en el mes de diciembre del 2013 expidió una resolución después de haber investigado todos los ingresos, egresos, y determinó de que no ha habido desbalance. Contra esa resolución, en ese momento, el procurador Arbizu, creo que se llama, este señor interpuso una nulidad, incluso porque decía que había un perito que era priista, sin mencionar que había otro perito que era socialista, y entre los dos, de manera colegiada, establecieron un dictamen donde no había desbalance, sobre cuya base el señor fiscal archivó. Entonces, ¿qué cosa había? Ya había un pronunciamiento fiscal que había hecho la indagación, ente especializado ciertamente en investigaciones. Por eso creo yo que Tejada no podía sostener lo contrario. Entonces, ha coincidido el fiscal y Tejada, el fiscal de la Nación me refiero, en que no ha habido desbalance en el caso del presidente García. Por lo menos eso es serio y objetivo. Lo que sí me llama la atención, y es tan burdo cuando se refieren al caso del doctor Luis Nava. Te voy a comentar dos detalles que se han discutido. Usted no es abogado del señor Nava, ¿verdad? Pero me lo está comentando, digamos, como un plus. Sí, claro, no, además he conversado con él. Okay. Y solamente te voy a mostrar dos cosas. No saben ni sumar, por ejemplo, en este caso, Tejada, porque dice que el señor Nava en los 5 años ha tenido 1.300.000 soles de ingresos. Falso. El señor Nava le dijo, yo he tenido más ingresos, 1.800.000 aproximados. ¿Y cómo lo demostraron? Con todos sus ingresos que dicen, y esa diferencia de 500.000 soles que más o menos hay entre lo que dice el señor Nava y el que dice Tejada, ¿sabes en qué descansa? En que no sumó su CPF de trabajador del Poder Ejecutivo. Correcto. No contó la CPF del Congreso de la República. Tampoco contó la venta de sus libros. Eso es lo que decía, ¿no? Eso sumado en 1.800.000. Y una cosa final, si me permite, por favor, y en cuanto a la casa, que hace 40 años vive el señor Nava, cuando ingresó en 2006, el autovalúo del domicilio estaba en 400.000 soles. En 2011, porque se incrementan los autovalúos anualmente, se estableció en 600.000. ¡Oh, sorpresa! ¿Qué dice Tejada? Ahí está. Esa diferencia es inversión patrimonial, lo que no lo ha declarado. Sí, imagínate, pues. Eso es serio, y con esto concluyo, si me permite, el tema del levantamiento, que esto sí es gravísimo. ¿El tema de qué, perdón? El tema del levantamiento del secreto bancario de los hijos del señor Nava, a quienes no los quitó, le levantó el secreto en el mes de febrero, y ante el reclamo de estos señores, cartas notariales, recién en octubre le dicen, por si acaso, señores, les he levantado el secreto bancario. Eso, señores, es una responsabilidad penal que oportunamente responderá el señor Tejada. Correcto. Para terminar, doctor Medina, ¿qué es lo que se viene, ¿no?, respecto de las investigaciones de Alan García y finalmente la labor que usted está cumpliendo? Sí, bueno, la labor que yo cumplo conjuntamente con el doctor Genaro Vélez, porque es una defensa colegiada, es que estamos preparados. Sabíamos que ellos iban con esta arbitrariedad, iban a aprobar, porque tienen los votos. Pero eso sí, estamos preparados para hacerle el frente a nivel judicial, a nivel de la justicia constitucional, y si es posible, recurriremos a la Corte Interamericana. Hay dos antecedentes muy claros, y ahí el congresista Gagón no me va a dejar mentir.
La Corte Interamericana ha determinado en el caso de Leopoldo López y en el caso de Gustavo Petro, uno alcalde de Chacao, un distrito de Caracas, y el otro alcalde de Bogotá, determinó que a ninguna persona puede ser privado de sus derechos políticos, salvo que la decisión sean condenados por delito doloso, por voz competente. Ok, pero usted se refiere, doctor, siempre a la opción que, desde su punto de vista, estaría persiguiendo Sergio Tejada o el oficialismo de inhabilitar al doctor García Pérez. Pero si eso es el inicio, eso es el propósito, no tienen otro. Ese es el objetivo principal, no les interesa lo demás. Correcto. Ahora, usted sabe que lo que acaba de decir es justamente el problema que todos los peruanos sienten, que es un tema politiquero dentro del Congreso, pero a ningún peruano le queda clara el trabajo de la megacomisión y, en consecuencia, la honestidad y transparencia del gobierno aprista. A ver, Cristian, ¿cómo no le va a quedar clara a la población? No le queda, pues no me queda. Lo que queda no le queda, porque finalmente sabemos que los trabajos de la megacomisión... A la población. ¿Qué mejor aval que el señor Tejada, miembro de este gobierno, adversario político, diga que el señor García no tiene desbalance? ¿Qué mejor? Imagínese. Este es un premio y agradecemos. Por eso el presidente García... Pero bueno, pero al decir... le ha agradecido. Claro, al decir que es un trabajo tan malo, obviamente, pues tampoco es que se despejan las dudas. Pero bueno, doctor Medina, solamente última, es una curiosidad que me da y quizás es una pregunta tonta. Usted es aprista, ¿no? Yo simpatizo con el partido aprista, pero no soy militante inscrito. Ok, bien, doctor Medina, muchísimas gracias. El doctor Wilmer Medina, entonces, abogado del doctor García Pérez. Bueno, un poquito claro el tema también, ¿no? Es que todos están aprovechando pues de los errores, ¿no? Sumados de esta megacomisión y por ahí, inexperto Sergio Tejada, un junior, como se dice, en este tipo de... Más le hubiese... Mira, si estaban los apristas tan seguros de la inocencia, ¿no?, del doctor García Pérez y de que no había ningún acto de corrupción en su gobierno, más le hubiese convenido, ¿no?, que en paz descanse Javier Díaz Canseco como presidente de la megacomisión. Porque ahí sí ellos podrían decir, si Díaz Canseco no me encontró nada, ahí sí que nadie me diga pues que ha habido alguna irregularidad durante mi gobierno. Pero con Sergio Tejada creo que queda esa duda, ¿no? Yo creo que es cierto que la población se ha dado cuenta que ha sido un acto politiquero lo que hemos visto el día de ayer. Entonces, por lo tanto, dicen, ¿será cierto estos informes? ¿Será cierto lo de Alan García? O sea, queda una duda tremenda. Porque ellos mismos se han encargado también, tanto Mauricio como Javier, de descalificar totalmente a Sergio Tejada. Y tienen toda la razón, porque creo que nadie es ciego para darse cuenta efectivamente que hizo un pésimo trabajo. Correcto. Y que no tiene la capacidad, o no tenía la capacidad para presidir esta media comisión. Ahora, el diario El Comercio dice que en un principio Sergio Tejada no presidió la denominada megacomisión, solo pudo exponer la conclusión de 3 de ellos, pero dice que de alguna manera... Casi solitario, Tejada defendiendo las conclusiones de los informes del grupo que presidió. Casi solitario, como que el nacionalismo lo hubiese dejado y al final recién reacciona. ¿Eso fue así? ¿Cree que había un tema justamente por Tejada haberse alejado del partido? Yo no sé si fue así o fue parte de la estrategia. Ok. No disparar todas sus balas desde el comienzo, porque hablaron tan pocos, 3 o 4, que si hablaban al comienzo o con interrupciones después no tenían nada que decir. Porque si te das cuenta, el debate lo llevaba los 3 apristas que hablaron. Entonces tenían que guardarse para el final, ¿no? Pero realmente no, los que intervinieron no tenían un sustento realmente sólido, ¿no?, contra lo que dijeron ese día los apristas. Pero bueno, como lo cierto de este asunto es que la gente ha visto una percepción netamente política, la gente siente que no se ha llegado a la verdad, o en el caso de Alan García, o en el caso también de los otros temas, y que realmente hay una insatisfacción total. Yo le tengo que preguntar algunas cositas respecto del fujimorismo. El cafecito de Marta Chávez, ¿no?, respecto de Gustavo Gorriti, ¿usted cree que eso fue así? ¿Comparte la posición de Marta Chávez? ¿Y por qué no la voy a compartir? Marta Chávez vivió esos momentos. Y Gustavo Gorriti también, ¿no? Mucha gente la presa. Estuvo ahí, con 12 de cerca. Marta ha demostrado ser una congresista responsable. Siempre que ha hablado con propiedad, entonces, con evidencias. ¿Usted cree la postura de Marta Chávez? Sí, absolutamente. O sea, ¿no le cree a Gustavo Gorriti? No le creo.
A pesar que yo en ese momento no pertenecía al fujimorismo, no participé de ese gobierno. O sea, yo lo único que puedo decir es, si yo conozco a Marta Chávez, ella siempre se ha expresado con la verdad. Internamente dentro del partido, cuando discutimos también en los plenos internos, a ver, también siempre... ¿Con la verdad o con su verdad? Porque Marta Chávez es muy apasionada y obviamente en lo que ella cree, pero de ahí a que lo que ella crea sea la verdad, yo puedo dar algunos ejemplos en las posiciones que yo he sentido que ella estaba equivocada. Pero finalmente, ¿usted cree que en el caso de Gustavo Gorriti, porque lo dijo Marta Chávez, es la verdad? Yo tengo que pensar que ella se ha expresado con verdad porque ella ha vivido y ha estado en esos momentos. Ha participado activamente en ese gobierno. Bueno, yo le voy a decir que en esos años, cuando ella participaba, ella decía que Montesinos no era nada. Ha tenido que después salir los Vladivideos para que Marta Chávez diga, ay sí, Montesinos, si él era el corrupto, Fuji no. Hay que tener en cuenta que Montesinos no solamente engañó al presidente Fujimori y a la población, sino a toda la bancada fujimorista de ese entonces. Pero si le engañó a Marta Chávez, hay muchos actos de corrupción que se ven después. O sea, yo puedo pensar que tú eres una excelente persona y mañana puede suceder cualquier cosa. Tal cual. ¿No es cierto? Tal cual. Entonces, en este momento estamos viviendo un momento que nos parece todo correcto. Y después se van viendo las cosas y cuando interviene el Poder Judicial con las evidencias correspondientes... Si han pasado no sé cuántos años, ¿por qué intentar cambiar la verdad de que finalmente el Poder Judicial incluso lo ha sentenciado también por la figura de secuestro? Bueno, si nosotros también vemos al presidente Fujimori que es condenado, yo te puedo decir, para mí, esa condena nunca debió haber sido. Ha sido para mí una condena totalmente fuera de la ley. En el caso del presidente Fujimori, él sí tiene responsabilidad, pero es una responsabilidad política. No tenía una responsabilidad penal, que es justamente lo que le achacaron, en este caso la oposición, encabezada por Alejandro Toledo, en ese momento, para tener al presidente donde está. Sin embargo, ahora, por ejemplo, escuchamos a Ana Jara, caso de los pañales. Sí, pues yo soy la ministra, pues yo no soy la responsable. Parece que se está equivocando. La ministra es la responsable del cargo político. Pero fíjate lo que van diciendo, o sea, cómo van cambiando las cosas. Cometen algo, sí, pues yo no lo hice. Lo hizo mi empleado. Pero tú eres el responsable político. Entonces, hay que separar responsabilidades penales y responsabilidades políticas. Esa posición de Marta Chávez creo que va a ser la que finalmente le va a traer los problemas a Fuerza Popular para ganar una elección presidencial, ¿no? Porque no se paran todavía con el pasado, es defendiendo lo indefendible. No, nosotros Keiko Sofía Fujimori y el fujimorismo ya ha hecho un deslinde con el pasado de la siguiente manera. ¿Cómo? Creo que hemos sido muy claros. Y en la campaña anterior Keiko ha sido muy clara. Hemos aceptado que se han cometido errores, y errores graves. ¿Y nosotros delitos? No hemos negado. ¿Y delitos? Hay mucha gente que ha cometido delitos y está presa hoy día. Ok, ¿no? Como Montesinos y Fujimori. Fujimori... A Fujimori no. Nosotros decimos que Fujimori es una responsabilidad no penal, sino política. Ok, ¿cuál fue el error entonces de Fujimori? El error de Fujimori fue tal vez trabajar en exceso por la población y este hombre cometió cosas que no debía haber cometido. Vladimiro Montesinos. Por supuesto. Claro, pero se le escapó ahí la tortuga, digamos, al presidente Fujimori. Seguramente. Ok, por lo menos eso. No, es que tiene una responsabilidad política. Y la responsabilidad política, ¿dónde se mide? No se mide en un penal, se mide en una elección. El pueblo te sanciona políticamente. Y eso tenía que haber pasado. Sin embargo, hoy día el pueblo ha reaccionado. Si no, ¿por qué Keiko hoy día está... Bueno, igualito que la vez pasada, yo digo, ¿no? Al final esos porcentajes, y creo que en ese porcentaje de convencer a la gente que todavía no reconoce, no acepta ese deslinde, son justamente quizás por frases como Marta Chávez, pero bueno. No, pero hay que tener en cuenta que el fujimorismo de hoy día es un fujimorismo bastante renovado. Si bien es cierto de Marta Chávez y otra gente que perteneció, que trabajó también en el gobierno anterior, pero son gente honesta. Pero por eso llama la atención que usted, un fujimorista nuevo, le crea carta cabal a Marta Chávez, es decir, como que no hace. Entonces, la gente no dice, bueno, ¿ha habido una evolución o finalmente Marta Chávez sigue siendo la cara del fujimorismo hoy por hoy? No. Marta Chávez, yo creo que los 36 congresistas, de una u otra forma, somos la cara del fujimorismo. O sea, que hay de todo, hay las nuevas. Yo te voy a hacer una comparación muy sencilla. Yo tengo 3 hijas. Pertenecemos a una misma familia. Las he criado juntas, pero las tres no piensan igual. Las 3 son distintas. Cada una tiene su propio pensamiento y su propia forma de ver la vida. Claro, con la base que le hemos impuesto a nosotros los padres. Pero sin embargo, en un momento que hay que discutir, todos salimos adelante. O sea, no quiere decir que Marta Chávez está llevando la bandera en este caso particular. O sea, tenemos que pensar en esa forma. Voto de confianza para Pedro Cateriano está decidido ya. ¿Cómo ven el tema hasta ahora? Mira, de mi parte hay bastante escepticismo y el fujimorismo también. Pero sin embargo, hemos tenido una reunión y quiero rescatar algo muy importante. Keiko jamás asistió a ningún diálogo propuesto por este gobierno. En el caso de Jiménez Mayor, yo era vocero, el que asistió fui yo como vocero y secretario general. No fue Keiko.
En el caso de Ana Jara, asistió también el vocero que es hoy día Juan José Díaz Dios, no fue Keiko. Okay. Sin embargo, en este caso particular, yo quiero resaltar que Keiko acepta el diálogo con el señor Pedro Caterino, a pesar que la confrontación con el fujimorismo la hemos visto en una forma constante. ¿Por qué? Porque ante todo, hemos analizado, de por medio no está la confrontación, sino está el país. Correcto. Estamos a un año prácticamente y meses, y 2 o 3 meses que se acabe este gobierno. Correcto. Este gobierno tiene que acabar bien en beneficio de todos los peruanos. Correcto. Entonces, es por eso que hemos aceptado la reunión, pero sin embargo no le hemos dado un cheque blanco. Hemos dicho lo que queremos que pase en este año y 2 meses. Pero va a depender entonces, como me dijo Kenji, de lo que diga cuando vaya al Congreso de la República. Congreso de la República. Yo te voy a dar aquí, no sé si primicia o no, lo que yo le voy a preguntar al... ¿Qué le va a preguntar? Yo le voy a preguntar simplemente si él va a participar en las próximas elecciones, ya sea en la plancha presidencial o ya sea como congresista de la República. Porque si es así, tenemos nuevamente otro engaño más a la población. ¿Por qué? Porque estaríamos dialogando con un ministro que se va en septiembre, porque tiene que renunciar para poder postular. Entonces, ¿con quién estamos hablando? Estamos hablando no para 2 o 3 meses. Pero si le dice estamos hablando sí, para terminar este año y 2 meses o 3 meses que queda este gobierno. Ustedes quisieran eso, que Cateriano se quede hasta terminar el gobierno. Pero, si no, ¿para qué tengo diálogo? Yo hago diálogo con un ministro, yo tengo que pensar que este ministro no va a ser cambiado a los 3 meses. Sino que se va a quedar. No va a resolver. Tengo que pensar que va a quedarse por lo menos. Si le dice que sí postularía al Congreso o sería la carta presidencial, ¿no le daría el voto de confianza? Yo particularmente no le daría el voto de confianza. Yo le tengo que hacer la pregunta la misma entonces a usted. ¿Usted va a la reelección con Fuerza Popular? No lo sé tampoco. ¿Usted quisiera ir a la reelección con Fuerza Popular? Estoy pensándolo porque tú sabes que a mí me han atacado fuerte el año pasado. Gracias a Dios he demostrado en la Fiscalía, archivaron mi caso, en acusaciones constitucionales multipartidario, no fue el fujimorismo. Los únicos que votaron en contra fueron los del Partido Nacionalista. El resto de partidos votaron a mi favor, porque tampoco hubo acusación constitucional. De ahí dijeron que a mí me habían blindado. ¿Blindado? ¿Tú crees que me puede blindar a mí? El fiscal de la Nación, primo de la señora Heredia, a la persona que cuando yo estuve vocero la ataqué profundamente para que no suba ese cargo, porque era justamente primo de la señora Nadine Heredia. Cuando mi caso pasa de Peláez a Carlos Herrera, yo mismo dije, lo peor que me puede haber pasado. Porque en vez de ser imparcial, lo que yo pensé, va a estar parcializado. Primero, por los ataques que yo le di como vocero. Y segundo, porque es primo de la señora... Bueno, pero Ramos Herrera después preguntó que no se apega a la ley, ¿no? A la hora de tomar sus decisiones. Sin embargo, yo creo que él estudió bien el caso, vio las pruebas, y una de las pruebas fundamentales, aunque parezca mentira, ¿sabe cuál fue? ¿Cuál? El allanamiento que me hicieron a las empresas. Desgraciadamente la situación de Ramos Heredia no está como para utilizar sus decisiones que a uno fortalezca. Porque el allanamiento salió publicado en todas partes, y yo me pregunto, ¿a Martín Belaúnde le han hecho un allanamiento? ¿A las empresas? Está fugado. No, a las empresas. A las empresas. ¿Le han hecho? No. Okay, le han hecho a los ministros, pero entonces quiere decir que a Helios y al Interior. Tampoco. Se ha sentido golpeado y digamos que eso lo haría un poco retroceder en la posibilidad de reelegirse. No, yo todavía no lo he decidido. Esto lo decía por mi familia, ¿no? Mi familia me dice, ¿tú qué necesidad tienes de ser congresista que defiendes al país y te buscan, te han fabricado un posible delito y se ha demostrado con la DINI? Yo he sido el congresista más reglado del Congreso de la República y estoy entre los 10 más reglados del Perú. ¿Sí o no a favor del voto preferencial, de eliminarlo? Yo no estoy a favor de eliminar el voto preferencial. Bueno, pues a usted se ha beneficiado del voto preferencial. ¿No? ¿Por qué puedo beneficiarme del voto preferencial? El voto preferencial es que tú le muestras al pueblo peruano lo que tú puedes hacer. ¿Con qué número fue usted? Con el número 8. No fui con el número 1, 2, 3. Bueno, pero el número 8, una persona que no había estado anteriormente en el partido, ¿no? No, yo estoy en el partido del 2004. Desde el 2004 en el partido. En el partido. Ahora, tuvo una posición, digamos, más importante que algunas figuras que tienen desde el año, desde los inicios del fujimorismo. Pero bueno. Eso se ve en las elecciones internas. Usted está en contra del partido. La última que tengo que hacer, no sé si, Rocío, le podemos mostrar la pregunta en el Twitter que hemos planteado para hoy, porque eso se va... No, pero para hacérsela a él, bueno, yo se la pregunto entonces, despenalización del aborto se debate la próxima semana, usted tiene una posición personal y después la de partido. Obviamente, me puede contar la personal y la del partido la veremos cuando ustedes se sienten a debatir. En primer lugar, yo defiendo la vida. Y la vida humana y más aún del que recién van a nacer. Sin embargo, ya en el Perú hemos aprobado el aborto terapéutico. Me parece correcto. Correcto. Sin pedir a la vida de la madre
indudablemente ella es la que toma la ¿Usted votó a favor decisión. del terapéutico? Yo voté a favor del terapéutico. Ok, El otro caso es el famoso aborto por violación. por violación. Yo digo ahí que debe decidir también la madre. ¿Por qué? Y me dicen, pues tú estás yendo en contra de la religión católica. Yo digo, no. ¿Qué es un niño? Un niño, el nacimiento de un niño es la extensión del amor, de la figura paternal, de dos personas que se aman. Se va a ver reflejado en toda esa vía de crecimiento de este niño, en los padres de familia. Entonces, si a veces hay violaciones que casi matan a la mujer, se salva de milagro, ¿qué puede representar ese niño? Entonces la decisión tiene que quedar en la madre. Esa es mi opinión personal. Bueno, pero entonces sí estaría a favor de despenalizar el aborto En ese caso. por violación, siempre y cuando la madre lo decida así. Mientras la madre lo decida así. Ok, Si la a madre favor, lo entonces. decide no, Perfecto. Congresista, un Muy placer. bien, Muchas muchas gracias. gracias. En el congresista Julio Gagó de Fuerza Popular, nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar justamente para mostrarles las respuestas que nos ha enviado